hizo caso. Palabra de Dios. Vino una ballena y ¡pum! Se lo comió. Así que. Entonces, Jonás se le tiene como el profeta que no le hizo caso a la palabra de Dios. El profeta desobediente, ¿ya? Pero Jonás tiene bastantes cosas que son tremendamente interesantes, así que hoy lo vamos a descubrir. Vamos a ver todo el libro de Jonás. De hecho, en 10 minutos usted se lee el libro. Es bastante interesante. Bueno, ya, ya, ya están ustedes, ya, ya. Sus libros, ya, ¿no? Sus tablas, ya, ya. Ok, vamos por el primero. Vamos a dividir Jonás en 4 temas. Esto es importante porque usted va a descubrir bastantes cosas aquí. Si no lo pone visual, uf. Entonces, el primer tema, ¿quién es Jonás? Vamos a Mateo 12:38. ¿Ya? Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, pero usted tenga ese texto porque es importante. De hecho, ahí en la tablita, mientras la escribana pone, vamos a poner una sección que se llama texto clave. Para saber quién es Jonás, hay que irnos a Mateo 12:38 hasta el 41. Dice, un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Pero Jesús le respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. Básicamente está diciendo, ustedes son peores que Nínive. Y ya vamos a ver por qué. ¿Dónde me quedé? Porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, no tengan y subrayan ahí, predicación de Jonás. ¿Qué era Jonás? Profeta. Pero aquí está diciendo se arrepintieron ¿por qué? Por la predicación, no por la profecía, sino por la predicación. Noten esos detalles. Arriba dice el profeta Jonás, y aquí dice se arrepintieron por la predicación de Jonás. Porque ellos se arrepintieron por los pecados, de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Y después el siguiente versículo dice, yo soy más mejor que Salomón. El siguiente versículo, ¿no? Entonces está él comparando, Jesús está comparando con Jonás y con Salomón. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todos están notando? ¿Eh? Entonces, primer punto acerca de quién es Jonás. Jesús no señaló la historia de Jonás como una parábola, sino como un relato real. Entonces, el libro de Jonás, aunque nos parezca increíble, si Jesús lo tomó como algo real, es real. Y ya, se acabó el tema. Entonces, ¿quién es Jonás? Es un personaje real. Y le va a escribir la escribana. Jesús no enseñó la historia. Jonás. ¿Qué? Ya. Jesús no enseñó la historia de Jonás como una parábola, sino como un relato real. Para que aquellos, hay una categoría de la teología, liberales que digan, no, es que esto es una parábola, es una historia nomás. Si Jesús lo tomó como real, es real y punto. Se acabó el tema para nosotros. Segundo punto, Jonás es un profeta odiado y despreciado por los fariseos, pero resaltado por Jesús.
Se va a alcanzar. Jonás es un profeta odiado y despreciado por los fariseos, pero resaltado por Jesús. Ahora, ¿por qué quiero que escriban todo esto? Porque les va a servir. En serio, o sea, esto es sumamente importante. Después van a decir, "Oh, por eso nos decía. Qué tristeza no haber traído mis útiles escolares". Entonces, era tan despreciado que ni siquiera lo consideraban un profeta. Dice Juan, ¿no lo tienen que anotar? No, sí, anótenlo, no tienen que leerlo ni buscarlo. Dice Juan 7:52. Los fariseos le respondieron, ¿qué? ¿También eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Jonás? Segunda de Reyes 14:25, anótelo, no lo busque, porque después lo vamos a buscar. Según Segunda de Reyes 14:25, Jonás era de Gat Jefer. Ya lo voy a buscar, así que solo escuchen. Jonás era de Gat Jefer. ¿Dónde es eso? En Galilea. Es decir, Jonás era de Galilea. Lo interesante es que Gat Jefer está a 5 kilómetros de Jerusalén. Está muy cerquita de Jerusalén. Un dato para ustedes, por hoy, hay una tribu en esa zona que todavía existe. Hay un pueblo ahí. Y se supone, o sea, se cree que ese es el pueblo donde nació Jonás. Hay un pueblo ahí, todavía, ahí, a 5 kilómetros de Jerusalén. Entonces los fariseos y la mayoría de los judíos repudiaban tanto a Jonás que no lo consideraban un profeta, o por lo menos no lo mencionaban. O sea, dice Juan, escudriña, dice, no ha salido nadie de Galilea, ningún profeta de Galilea, pero sabían que Jonás era de ahí. Entonces lo despreciaban tanto que simplemente lo olvidaban. Y Jesús y Jonás eran profetas de Galilea. Los dos van a tener muchas cosas en común y ya van a ver por qué, porque lo vamos a ver ahí. ¿Sí? Aquí está lo interesante. Jesús en Mateo 12, que es lo que leímos, el texto clave, se compara en sabiduría con Salomón y dice que su sabiduría es mayor. Pero en cuestión de su rol como profeta y como predicador, se compara con ¿quién? Con Jonás. Tengan en mente esto, porque es importante. Ahora sí, el libro, segunda casilla, el libro. ¿Qué nos presenta el libro? Texto clave, Jonás 1:1. Ahora sí, vamos a Jonás 1:1. Yo pondría solo el texto porque ya saben que esa sección es de texto clave. ¿Ya? Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella. Otra vez. Profeta, ve y predica, dice, contra ella. Porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Entonces, primer punto que nos deja el libro. Jonás significa paloma. Hijo de Amitai. Amitai significa fidelidad. Entonces, cuando tú dices Jonás, hijo de Amitai, ¿qué crees que significa? Paloma. La paloma de la fidelidad. Y cuando tú piensas en paloma, ¿en qué piensas? Ah, no, eso. Mensajero. ¿Qué era Jonás? Un profeta. Dice, ve y predícale. Jonás, una paloma mensajera. Hijo de Amitai, fidelidad. Entonces, paloma con la idea de una paloma mensajera. El libro de Jonás sería todo lo contrario a un mensajero fiel. O sea, todo lo que encontramos en Jonás es todo lo contrario a su nombre y a su apellido, por así decirlo.
sería paloma fiel o mensajero fiel, ¿no? Pero el libro de Jonás nos presenta todo lo contrario a un mensajero fiel. ¿Ya? Segundo, dentro de los profetas menores, ustedes saben que la Biblia está dividida así, dentro de los profetas menores, Jonás es el menos profético. De hecho, se dice que no tiene nada de profético. ¿Por qué lo pusieron ahí? No lo sabemos. Bueno, yo sí lo sé, porque Dios lo quiso y punto. ¿Sí? Porque, ahora, si ustedes han leído su Biblia alguna vez en su vida, han de haber notado que cuando se trata de profetas, se trata de profetas en primera persona, es decir, esto hizo el profeta, esto dijo el profeta, esta es la historia del profeta. Cuando se trata de Jonás es en tercera persona, es como un cuento, es una narración, es un cuento de Jonás. Es muy distinto a los otros profetas, muy distinto. De hecho, eso lo hace tan predicable, porque es distinto a los demás profetas, pero está dentro de los profetas y es el menos profeta y de hecho se cree que no tiene nada de profético, nada, porque es una historia, es como un cuento dentro de los profetas. Cuando tú te vas a Amós, Oseas, vas a encontrar que somos malos, que somos corruptos, que solo somos esto, somos aquello, pero Jonás no, es como un cuento. Ahora, si regresamos a la primera sección, yo había dicho que Jesús enseñó esta historia de Jonás no como una parábola, sino como una historia real. Entonces, aquí vemos que el libro es presentado como una historia, como un relato. Jesús lo tomó como real y nosotros lo tomamos como real, y punto. Aunque esté en medio de la sección de profetas, y tú dices, ¿para qué? Bueno, algo nos tiene que decir. ¿Qué más? Tercero, Jonás tiene que profetizar a Nínive, que es la imagen de la maldad. Póngale predicar, no profetizar. Jonás tiene que predicar a Nínive, que es la imagen de la maldad. Hasta ahí esa sección, ¿ya? Esa columna. Ya vamos ahondando un poquito más. La maldad, punto. Tercera sección, el contexto. ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿Sí? ¿Sigo? Ven que escriba. Hay muchos textos claves, ¿no? Bueno. No escriba los textos claves, yo lo voy diciendo y que los alumnos lo vayan poniendo en la casilla, ¿ya? Lo voy diciendo y ustedes lo van poniendo en la casilla. Primero, Jonás está asociado al reinado de Jeroboam II. Eso sí tienes que ponerlo. Jonás está asociado al reinado de Jeroboam II. Ahora sí, Segunda de Reyes 14:25. Es decir, que tienen que poner en la casilla de texto clave, Segunda de Reyes 14:25. Dice, Segunda de Reyes 14:25. Conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel pronunció por medio de su siervo Joaquín, exactamente. Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gad, Jefer, que está ¿en dónde? ¿Dónde está? Gad, Jefer. Acabo de decir, hermano. Galilea. La decepción. Jeroboam restauró, este es Jeroboam segundo, ¿no? Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Por medio de Jonás, Dios le mandó unas palabritas a este rey de cómo hacer las cosas. Eso está diciendo, básicamente. Segundo, Jonás es el profeta
de las 10 tribus del norte de Israel. Ustedes saben que hasta ese punto ya el pueblo de Dios había separado en dos reinos. Jonás es el profeta de las 10 tribus del norte de Israel. ¿Sí? Si saben la historia, saben que esa sección básicamente desapareció. Usted conoce la historia, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Dónde la capital era de esas 10 tribus? ¿Cuál es la capital? A ver, algún maestro. Capital de las 10 tribus de Israel, del reino del norte. Samaria, gracias. Ay, Dios mío. Los maestros tenemos muchos maestros. Qué tristeza tengo. Ay. Así que es un personaje histórico y conocido porque todo esto es conocido. Es conocido. Así que nos ubicamos en el en el siglo 8 antes de Cristo, en el reinado de Jeroboam II, rey que entre todos los reyes que hicieron lo malo, este era el peor. O sea, Jonás era el profeta de este rey que entre todos los malos era el peor. Dice Segunda de Reyes 14:23, dice, Amasías, hijo de Joás, tenía 15 años de reinado sobre Judá cuando Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 41 años. Este dato es importante porque el 40 es como lo mejor, es como lo completo, el 40, pero que dice, reinó un poquito más. Parece como un dato así aislado, pero está diciendo, este es el rey que entre todos los reyes era malo, o sea, malo, malo. Aún así, reinó 41, es decir, lo completo y un poquito más. Es decir, los planes de Dios son interesantes, ¿no? En Samaria, que es la capital, ¿no? 24. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor y no se apartó de los pecados con lo que Jeroboam, hijo de Natán, hizo pecar a Israel, su padre, ¿no? Entonces, cogió lo que hizo sus antecesores y básicamente no hizo nada por arreglar, sino que hizo lo peor. Hizo cosas terribles, este Jeroboam II. Tercero, Jeroboam II era malo en el aspecto espiritual, pero a nivel político era uno de los mejores reyes. Es como aquí en Quito tener el peor alcalde espiritualmente, que hable de tomar, de beber, de fumar, pero hacen unas carreteras, un metro. Sí, sí, ese es Jeroboam. Sí, en el aspecto espiritual es terrible, así malo, 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 malo. Pero en el aspecto político, muy bueno. Sí, uno de los mejores. Años después del reinado de Jeroboam II, Israel va a ser destruido por los asirios. Ahora, pregunta de aritmética por ustedes. Capital de Asiria. ¿Cuál? No. Siria capital. Ciudad de Siria. Nínive. Ah, ya van conectando las cosas en su mente. Es ahí donde, o sea, años después de este Jeroboam II, donde es destruido por los asirios, es donde Samaria llega a ser conocido como en los tiempos de Jesús, una ciudad completamente apartada de Dios, por eso les odiaban. Es ahí, sí, en este periodo, es ahí. Nínive es la capital de Asiria, y Asiria es un pueblo muy malo y brutal. Hermanos, horrible. Este pueblo era terrible. O sea, los asirios son terribles. De los asirios, dato para ustedes, de los asirios, los griegos toman la crucifixión. Y de los griegos, los romanos toman la crucifixión.
Es decir, ¿quién comenzó con este tema de la crucifixión? Los asirios. Pero hay un dato mejor que es, los asirios no es que te daban una cruz, te empalaban. No quiero decir que lo hacían pincho humano, pero en serio, es brutal esto. Entonces, esa técnica de tortura lo tomaron los griegos y después los romanos lo transforman en la crucifixión. Entonces, era un pueblo brutal, hermanos, brutal. Cuando yo digo que Jesús está conectado con Jonás y que tiene muchas cosas en común, es por esos detalles tan de leer la Biblia, ¿no? Cuarto, no se vaya. Dios utiliza a Jeroboam segundo. Dice Segunda de Reyes 14:25, dice, conforme a la palabra del Señor, es Dios que le da estas palabras, Dios de Israel pronunció, cambio de hoja, por medio de su siervo, Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gad-Hefer, Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Y es que el Señor vio que Israel sufría una amarga aflicción. Es que este rey era, hermano, una amarga aflicción. Y que no había siervo ni libre, ni nadie que ayudara a Israel. Además, el Señor no había determinado borrar de este mundo el nombre de Israel. Por eso lo salvó por medio de ¿quién? Jeroboam, hijo de Joás. Entonces, Dios está utilizando a este rey terrible para guardar a Israel. Los planes del Señor son completamente diferentes de nuestros planes. ¿Ya? Mientras lo escriban, piensen en esto. A veces nosotros pensamos que debemos tener algo especial, una humillación especial delante del Señor para ser utilizados, pero no, Dios utiliza a cualquiera. ¿Sí? 5. Hay dos caras dos caras de la profecía. Se va a alcanzar, seguro. Verás. Hay dos caras de la profecía. Ustedes escriben ahí, dos caras de la profecía. Ustedes escriben más rápido porque escriben letra chiquitita. Y escriben, ya. Hay dos caras. Hay dos profetas más en el reinado de Jeroboam II. ¿Cuáles son esos dos profetas? Ustedes lo saben, ustedes que son maestros de la ley, que leen y leen y leen. Y que conocen a Jonás y de dónde procede. Dos profetas, Oseas y Amós. Son dos profetas contemporáneos a Jonás. Es decir, estos tres profetas se conocían. De hecho, muchos profetas se conocían. Y uno dice, no, un profeta moría y después venía otro. No, había profetas que se conocían. Profetas muy famosos que se conocían entre ellos. Entonces, había tres profetas, Oseas, Amós y Jonás, que es de la misma época. Ahora sí se puede ustedes leer Amós y Oseas y verá que es de la misma época. Entonces, estos dos profetas, Oseas y Amós, no serán buenas noticias para Jeroboam. Alguien dijo, es como tú estás en tu casa y ves golpear la puerta a Oseas y a Amós y le cierras la puerta, como cierras con candado para que no entre. Pero si viene Jonás, pase don Jonás. Sí, entonces, Oseas y Amós son los profetas de las malas noticias. Estos dos profetas le van a decir al rey que es un corrupto, que es un injusto, que es malo, y todo lo que se les ocurra a ustedes. Son profetas de las malas noticias. Es Jonás quien va a ir al rey a decirle que Dios le quiere bendecir. Es el profeta de las buenas noticias, ¿sí? Es el profeta que todos queremos escuchar, ese de Dios tiene grandes bendiciones para ti. Ese es Jonás. Así que Jonás es la otra cara de la profecía. Por un lado, tenemos a Oseas y Amós, que son los profetas de la justicia de Dios, que le van a decir de todo a Jeroboam, de todo.
Pero por otro lado tenemos a Jonás, que es el profeta de la buena onda, que es el profeta de las bendiciones de Dios. Para que ustedes lo entiendan, cuando Dios habla, da doble porción: justicia y bendición. Pero siempre van de la mano. Sí, Jonás es un profeta es buena onda, ¿sí? Y además es muy patriota. Si usted lee toda la historia que envuelve a Jonás, es un patriota. Está muy cerca del rey, porque ¿quién no quiere tener a un profeta de Dios que te diga las buenas cosas? Es un profeta cerca del rey. Y eso significa que debió tener ciertos lujos. Y esto es algo real. Así que de repente Dios le dice: ¿sabes qué, Jonás? Ya no quiero que profetices cosas buenas, sino que vayas y prediques a Nínive cosas malas. ¿Qué es Nínive? Un pueblo extranjero, primero, y segundo, un pueblo tremendamente malo. ¿Quién es Jonás? Jonás es el profeta de buena onda. Ahora, ustedes ya van a entender por qué Jonás dijo: yo no me voy a Nínive. Porque es el profeta buena onda. Y además es Nínive, ¿no? Muy bien, la estructura. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 2 horas. Una estructura. Nota para ustedes, el libro de Jonás tiene 4 escenas y cada escena tiene un escenario específico. No, bueno, porque ustedes lo tengan en mente. Por ejemplo, son 4 escenas, ¿no? 4 capítulos, son 4 escenas y cada escena tiene un escenario distinto. Ni cómo perderse en el libro. Es un libro muy sencillo de leer. Entonces, en la primera escena tenemos a Jonás, la huida y el gran pez. Y ahí ves el barco y tienes la escena del barco, ¿no es cierto? La segunda escena tenemos a Jonás, el gran pez y la oración. Y ahí ves a Jonás ya dentro del gran pez. Y ahí ves el escenario del gran pez. La tercera tenemos a Jonás en Nínive y la predicación. Y la cuarta tenemos a Jonás fuera de Nínive y su ira. Entonces son 4 capítulos. Cada capítulo es una escena y cada escena tiene un escenario. No lo voy a poner ahí, así que... pero lo voy a mencionar. Entonces, vamos por la primera escena, la huida y el gran pez. Jonás 1:2. Dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Recuerden, Jonás es el profeta buena onda, el que da siempre las buenas noticias. No le gusta mucho esto a Jonás. Entonces Jonás en principio desobedece y quiere escapar de la misión que Dios le está encomendando. ¿Qué nos enseña esta partecita? Nos enseña 2 cosas. Todo pecado tiene consecuencias. La tormenta en el mar es resultado de la desobediencia de Jonás. No tengo que leerles la historia, ustedes saben, una tormenta. De hecho, Jonás estaba tan tranquilo como: ya me libré de la misión de Dios, que se fue a dormir. Como Jesús, ¿no? Que se fue a dormir en la tormenta. Así, se fue a dormir. Y lo tuvieron que despertar a patadas, porque estaba en tormenta, ¿no? Entonces, el pecado tiene consecuencias. Buenas o malas, no lo sé, pero tienen consecuencias. Dependen, ¿no? El Señor sabrá hacer de la maldición bendición. Pero todo el pecado tiene consecuencias. Todo. Que quede bien claro esta sección. Lo segundo que nos enseña esta sección es que el pecado y sus consecuencias afectan a otros. Y uno dice: no, yo soy un mentiroso y solo me va a afectar a mí si me cae. No, te afecta a todo lo que están alrededor. Todo pecado y sus consecuencias te afectan, o sea, afectan a todo el mundo, a lo que están alrededor. De ahí que tenemos que pensar muy bien si vamos a pecar, porque sí afecta a otros. Amén. Así me gusta que digan gloria a Dios, amén. Grito de júbilo.
Entonces, el capítulo termina con un cambio de escenario y de escena. Versículo 17 dice, pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, como un cambio de escena, es como una película esto. Y vamos al cambio de escena. Segundo, el gran pez y la oración. ¿Sí va a alcanzar? ¿Qué nos enseña esta sección? Igual, dos cosas. Casi digo 5 cosas, ¿no? Dos cosas. Dos cosas. Primero, Jonás ora a Dios desde la depresión y la oscuridad. Si usted ha leído Jonás, yo espero que lea por lo menos algo. Si usted ha leído Jonás, va a notar que esa oración es muy bonita. Es chiquitita y muy bonita. Tiene muchas cosas de los salmos, pero es muy bonita. Y es hablando desde el corazón. Cuando yo lo leí y lo releí, yo decía, esto me suena a Jesús. ¿Dónde he leído esto? Y estaba tratando de buscar, en algún lado he escuchado a Jesús. No lo encontré. Pero me sonaba a Jesús ah, desde el monte del Getsemaní, orando desde su corazón. Así parece esa oración. Es muy bonita. Léaselo. Léaselo. En el 31, cuando digan 5, 4, usted esté leyendo la oración de Jonás. Dice Jonás 2:2 y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Es una oración muy bonita, muy bonita. Dicen, no, a usted léalo después. Segundo, sus afirmaciones. Jonás da algunas afirmaciones y verdades. Recuerden, Jonás es un profeta. Cuando tú hablas de profeta, significa que conoces a Dios y conoces quién es Dios. Y Jonás va a decir eso. Dice, utiliza algunas eh, afirmaciones y verdades como clamé y me oíste. Afirmaciones y verdades. O rescataste mi vida, etcétera. Hay algunas afirmaciones y verdades dentro de la oración de Jonás. Pero sobre todo termina con una declaración y verdad sumamente importante para entender el libro de Jonás. Versículo 9 dice, pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. Oíste, Jonás, un poquito. Te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. Y aquí está lo interesante, dice, la salvación es tuya, Señor. Tenga en mente eso, la salvación es tuya, Señor. Está dando afirmaciones y verdades, porque Jonás sabía lo que estaba diciendo. Jonás sabía que Dios es un Dios que salva. Tengan en mente eso. Los que saben la historia ya deben ir conectando los puntos. Jonás está diciendo, tú eres un Dios que salva. No, nada, no hay un aleluya, nada. Y cambia el escenario. Jonás 2:10 dice, y el Señor ordenó al gran pez que le vomitara a Jonás en la tierra. Y aquí vamos a la tercera escena. Jonás en Nínive. ¿Sí va a alcanzar? Jonás en Nínive. Este capítulo empieza igual que el capítulo 1. ¿Lo notaron? No lo notaron, ¿no? Dice Jonás 3:1, dice, la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo, levántate, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama y el mensaje que te voy a dar, que yo te daré. Es como, ya, levántate ya. Es como, hermanos, Jonás pasó por una tormenta. Hay una pelea con los marineros de, écheme, no quiero vivir, écheme a mí. Y cae Jonás y el pez lo traga y Jonás está ahí dentro del vientre del gran pez, le está orando al Señor y hace esta oración maravillosa delante del Señor.
Y Dios dice, ok, ya te divertiste viajando, ya te divertiste en el gran pez, dentro del gran pez. Ya, levántate, ya es hora de ir a trabajar. Es así como, ya, es como un chirlazo de ya, levántate. Continuemos con lo que nos quedamos, ¿no? En el principio le dije, ve a Nínive, ya te fuiste de viaje, ya viste un gran pez, ya dijiste, oh, qué gran pez tan bonito por dentro y por fuera. Ahora sí, levántate y vamos de nuevo. ¿Qué nos enseña este libro? Primero, Jonás obedece a regañadientes. ¿Qué dijo en su oración? Jonás 2.9 dice, pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Es como, ahora sí voy a hacer lo que tú me estás mandando. Pero en el capítulo 3 vemos que Jonás obedece a regañadientes. Recuerden, es Jonás, o sea, es un profeta del Señor que conocía a Dios. Y Jonás va a obedecer a regañadientes. Segundo, Jonás predica. ¿Cuál fue la predicación de Jonás? Léalo en Jonás 3:4, ¿ya? ¿Cuál fue la predicación? La gran y enorme predicación de Jonás. Y vea la estructura, los puntos ahí. Jonás 3:4. Ya lo vio. Vio la estructura de los puntos. La extensa predicación de Jonás. En hebreo, Jonás solo dice 5 palabras. Creo que en español son 7, pero en hebreo son 5 palabras. Las 5 palabras funcionan. Es como, tengo que ir a predicar. Voy a hacer lo que el Señor me dijo. Va y le dice 5 palabras a Nínive. Y Nínive se arrepiente. ¿Con cuántas palabras? Con 5 palabras. Y Dios cambia de opinión, ¿no? Cambia de opinión. Tercero, Jonás fuera de Nínive y su... No, cuarto, ¿no? Cuarto, Jonás fuera de Nínive y su ira. Lo voy a decir rápido porque en serio quería conversar con ustedes. De cómo está su vida. ¿Qué es lo que nos enseña esta sección? Primero, Jonás se enoja en gran manera con Dios. Pregunta para ustedes, ¿cuál es el propósito de una predicación? ¿Cuál es el propósito? Díganlo con fuerza, con ganas. Muy bien, por eso usted no es predicador. El arrepentimiento. ¿Sí? Este es el propósito de la predicación, el arrepentimiento. ¿Para qué predicas? Para que alguien se arrepienta. No predicas para que alguien sepa más datos históricos, ni para que digan amén, amén, gloria a Dios. No, no, es para arrepentimiento. No, no es para que tú digas, ya ves, es para ti esto. No, es tuyo esto, es para que tú te arrepientes. Ese es el propósito de la predicación. Entonces, no, eso no es. Esto nos dice que posiblemente Jonás no quería tener éxito en su predicación. Porque ¿cuál fue su predicación? Dios ha dicho esto, que se arrepientan. ¿Y qué es lo que pasó? Nínive se arrepintió. Sino que quería tener éxito en su profesión. ¿Cuál es la profesión de Jonás? Profeta. ¿Qué hacían los profetas? ¿Cuál es el propósito del profeta? Dios le hablaba, el profeta decía y eso se cumplía. Esa es la profesión de profeta. Pero la de predicador es distinta. Así que Jonás no quería tener éxito como predicador, quería tener éxito en su profesión. Que a veces dicen, no, el pastor también tiene la profesión de predicar.
Sí, tiene una profesión, eso es real, pero no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, no hay que confundir eso. Así que Dios cambiara de opinión y no destruyera a Nínive, quería decir que lo que Jonás había anunciado no se iba a cumplir. Jonás, como profeta, lo que él decía se iba a cumplir. Entonces, que no se iba a cumplir lo que Dios dijo, entonces quería decir que él había fracasado en su profesión como profeta. Es decir, hermanos, su éxito como predicador fue su fracaso como profesión. ¿Se lo están captando? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué quería Jonás? Que lo que él dijera se cumpliera. Profeta. ¿Cuál es el propósito de predicar? El arrepentimiento. Es decir, aquí me... Por eso ustedes no son predicadores. Eh, Cuando uno predica, lo que uno quiere es que fracase en su profesión. Es decir, Dios, ¿cuál es el pago del pecado? La muerte. Y eso te van a predicar. Eso es, Dios dice eso y lo tienes que decir. Eso se va a cumplir. Pero la idea de predicar es llegar al arrepentimiento. Es que no pase eso. ¿Me explico? Que no pase eso. Es decir, fracasar en mi profesión para ser exitoso como predicador, que la gente se arrepienta. Pero Jonás no quería ser exitoso en su predicación, sino quería ser exitoso en su profesión. Así que Jonás conocía a Dios y él sabía cuando Dios manda una advertencia es para darles una oportunidad. ¿Qué es lo que decía? Yo, Señor, te voy a alabar, te voy a hacer todo lo que me estás diciendo. Yo sé que tú eres un Dios que salva. Así que Jonás sabía quién es Dios y cuando él mandaba una advertencia era para darle una oportunidad. Jonás no quería que Nínive tuviera esa oportunidad. No quería. Y su predicación van a ser destruidos. Así que él quería que eso se cumpliera. No quería darles ninguna oportunidad que Nínive se arrepintiera. Segundo, la oración de Jonás. ¿Era segundo? Bueno, el que sigue. La oración de Jonás. Jonás 4.2 dice, entonces oró al Señor y le dijo, y bien Señor, bien atrevido Jonás, ¿no? Y bien Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. O sea, Jonás no quería darle oportunidad a Nínive, quería fracasar como predicador. Ya sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. O sea, ya sabía que Dios les iba a dar la oportunidad de arrepentirse. Si se arrepentían, Él iba a quitar todo el castigo. Él ya sabía. Ya sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte que la vida. Es como, he fracasado en mi profesión como profeta. Y prefiero la muerte que fracasar, ¿no?, en mi profesión como profeta. Lindo, Jonás, ¿no? Dato ahí, Jonás en el barco le pide a todos que le tiren al mar. En el pez Jonás dice, Dios sálvame. Y después del éxito que tuvo como predicador, aunque él no quería, dice, Dios quítame la vida. Así que Jonás es un poco indeciso con su vida, ¿no? Un poquito. Muy bien, Dios habla. Si va a alcanzar. Y va a decir ahí atrás. Dios habla. Juan 4:4 dice, y el Señor le dijo, ¿te parece bien enojarte tanto? Hermanos, pónganse en el lugar de Dios. Dios Todopoderoso, el dueño de todo, el dueño incluso de Jonás. Y Jonás dice, ¿sabes qué? Quítame la vida, Señor. ¿Cómo? La mano de Dios. ¡Pah! ¿Cómo? Y el Señor le dijo, ¿te parece bien enojarte tanto? Esto es un trato muy paternal de Dios. Porque si no hubiera querido,
Yo si fuera Dios, hermanos, por eso no soy Dios. Si fuera Dios, ay, te estoy mandando, tú solo quiero que me obedezcas. Y además me reprochas. Sí, ves ahí el trato paternal de Dios. Y la historia termina con una pregunta. Versículo 10 dice, y el Señor le dijo, tú sientes lástima, es un trato muy amoroso, muy paternal. Tú sientes lástima por la enredadera por la cual no trabajaste y a la cual no hiciste crecer durante una noche y creció y la noche siguiente dejó de existir. Y así termina el libro. Eso, algo muy bonito. Versículo 11. Y yo no habría de tener piedad de Nínive, esta gran ciudad con más de 120,000 habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda y donde hay muchos animales. Y así termina el libro de Jonás. ¿Saben cuál otro libro termina con un final abierto? Marcos. Si usted recuerda cuando predicamos Marcos, el último capítulo de Marcos es un final añadido. Marcos termina un capítulo antes. Y si usted lee el final de Marcos, va a notar que es un final abierto. Así termina el libro de Jonás. Es como un final abierto, es como una pregunta, es como, ¿no te das cuenta de mi misericordia? Y así se acaba Jonás. Y prácticamente hemos visto todo Jonás. Tenemos 7 minutos. Conclusiones que nos deja Jonás. ¿Va a alcanzar? Ya tiene que ser. Hágale. Conclusiones. 4 conclusiones que nos deja Jonás. Primero, hermanos, a veces las órdenes de Dios suelen ser un conflicto para quien debe cumplir las órdenes de Dios. Si usted cree que cuando Dios ordena algo y uno no se siente mal por esas órdenes, usted tiene un grave problema. Porque muchas veces las órdenes de Dios suelen ser un conflicto. ¿Creen que a mí no me gusta o me gusta y me encanta decirles lo pecaminosos que son y que somos? Horrible. Y suele ser un conflicto. Entonces, a veces las órdenes de Dios suelen ser un conflicto para quienes tienen que cumplir esas órdenes. No es bonito. Y sé que ustedes van a encontrar textos en la Biblia donde van a ser chocantes para ustedes. Así que no, esa idea de, no, Dios dice esto y yo lo cumplo, es pura mentira. Porque usted va a encontrarse textos bastante chocantes para usted. Eso de separarse de papá, mamá, nuera, es chocante. Es decir, mis enemigos son los que están en mi casa. Es muy chocante. Porque ¿cómo les voy a abandonar? ¿Y qué dice usted? No, si el Señor dice, me separo. No pasa eso, es tremendamente chocante. Hay que obedecer. ¿Eso es real? Sí, pero es tremendamente chocante. Entonces, la orden que le dio Dios a Jonás era tremendamente chocante, era un conflicto para Jonás, porque Jonás tenía que ir a predicar el arrepentimiento a una ciudad muy pecaminosa. Y hay un conflicto ahí. Y usted también va a pasar por eso. No es bonito. Y hay cosas chocantes que encontramos en la Biblia. Segundo, el anuncio de la palabra tiene 2 caras, hermanos. Por un lado, justicia. Por otro lado, misericordia. Que es lo de Oseas, Amós y Jonás. Dios siempre provee una doble porción. Como dicen, una de cal y una de... ¿Cómo dicen? ¿Cómo? Es una de cal y una de arena para construir la casa. No sé, pero... Sí, Dios siempre va a proveer eso, tanto la justicia y la misericordia. Dios te va a decir todo lo que tú eres. Me va a decir a mí todo lo que yo soy, pero al mismo tiempo me va a dar misericordia, esperando el arrepentimiento. Nos va a dar una advertencia y también nos va a dar el arrepentimiento. Es decir, te voy a dar esta advertencia. Y la gente pasa de advertencias en advertencias. ¿Han notado eso? No. De advertencias en advertencias, esperando el arrepentimiento. Entonces te da advertencias así, y algunas son bastante fuertes, como un... A veces, hermanos, quisiera, pero esperando el arrepentimiento. ¿Sí?
Tercero, no siempre saldrás renovado de un lugar oscuro. Para aquellas personas que dicen, no, yo ya caí en el lugar más oscuro, ya estuve en lo más profundo del vientre del gran pez, yo ya sé qué es lo que está, qué es estar en lo más bajo. Sí, yo ya he caído en lo más profundo. Yo ya le he rogado a Dios que me levante. Bueno, no siempre vas a salir renovado de un lugar oscuro. Esa es otra gran mentira. Y nos dice, no, tienes que caer hasta lo más profundo para que Dios te levante. Jonás no fue así. Jonás oró y esa oración es tremendamente, pues es muy bonita, es hermosa esa oración. Y termina con, yo sé que eres un Dios que salva, y después se enoja porque salva a Nínive. Y es Jonás el profeta, ¿no? Así que no siempre pasar por un lugar y en un momento oscuro y orar al Señor y arrepentirte delante del Señor quiere decir que vas a terminar obteniendo una nueva vida o una nueva perspectiva de la vida. No siempre pasa eso. Jonás fue salvo, pero fue a regañadientes a Nínive. Decir, Señor, ahora sí voy a servirte. Y después el siguiente domingo, ay, Señor, tengo que barrer. Ay, estos hermanos que... Eso pasa, ¿sí? Entonces, no, ya yo ya caí, ya el Señor me puso en disciplina, ya el Señor me puso hasta el fondo, ya me levanté. Y en Jonás vemos que su predicación fue solamente para cumplir. ¿Cuánto se demoró Jonás? Ni 5 minutos, hermano, son 5 palabras. Dijo, voy a cumplir, Señor, y te voy a lavar, mi boca te alabará. 5 palabras, dijo. Así que solo fue para cumplir. Dijo, no, yo ya estoy al fondo, ya estoy en lo más profundo. No, 5 palabras lo dio. Así que no siempre vas a salir renovado de un lugar oscuro. Es una mentira, hermanos. Es una mentira. 4, el camino del siervo no siempre es... Bueno, el camino del siervo no es un camino recto. ¿Sí va a alcanzar? Está tan que parece hebreo. El camino del siervo, hermanos, no es un camino recto. El camino del siervo tiene bajas, subidas. Uno dice, Señor, sálvame, y otro dice, Señor, quítame la vida. Es como, sí. Ese es el camino del siervo. Hay luchas que nosotros podemos hacer. Hay conflictos con lo que Dios quiere y quiere de nosotros y quiere que hagamos, ¿no? Hay luchas, muchas luchas. Ese es el camino del siervo, ese es el camino del profeta. No es un camino recto. Hay muchas luchas. ¿Dónde vemos eso? Jesús orando en el Getsemaní. Y uno dice, no, pero Jesús vino al mundo para morir. Y en Getsemaní orando, Señor, si puedes pasar de esta copa, pásala. Ese es el camino del siervo. Ese es el camino del profeta. Sí, no es recto, es de bajas subidas. A veces, Señor, gracias por la vida, y a veces, Señor, quítame la vida. O Señor, ¿por qué me mandas esto? Y a veces, Señor, gracias por qué me mandas esto. No, es así, de bajas y subidas. Difíciles a veces. Luchas, conflictos, ese es el camino del siervo. Conflictos con Dios, con textos bíblicos que a veces no nos gusta leer, no nos gusta escuchar, no nos gusta decir soy pecador. Un conflicto, ¿no? Hay textos mucho más fáciles, pero otros no. Ese es el camino del siervo y hay que seguir.